Concepto de la fe pública. La fe pública podemos decir que es una facultad o una atribución que se confiere a determinados funcionarios a los cuales se les otorga una confianza oficial o una patente, en este caso hablando del derecho notarial, para que puedan certificar y testificar con un testimonio legal que es otorgado en este caso por el Poder Ejecutivo, pero también poseen un atestiguamiento sancionador. Estas personas que están investidas con este poder de la fe pública pueden ser algunos funcionarios públicos, los notarios públicos, corredores y los secretarios judiciales, entre los cuales también están los actuarios. Se dice en términos generales que estos funcionarios dan fe a través de su firma y el reconocimiento de diferentes textos, por ejemplo, cuando es la propiedad de un inmueble o, por ejemplo, cuando se está hablando de la sucesión testamentaria, entre otros procedimientos. La fe pública tiene distintos requisitos, entre los cuales podemos mencionar, en este caso, la evidencia que recae en el autor del documento, quien deberá tener conocimiento del acto a fin de que éste produzca efectos para los destinatarios o terceros. La solemnidad o rigor formal de la fe pública es otro de ellos, que no es más que la realización de un acto dentro de un procedimiento ritual establecido por ley. También tenemos la objetivación, que es el momento en el que el hecho narrado adquiere cuerpo mediante una grafía sobre el papel, sin lo cual pues no existe documento, y este exige una corporeidad, o sea, una objetivación física. Por siguiente tenemos la coetaneidad, que es un requisito referido a la producción simultánea de los tres anteriores en un solo acto, en la forma prevista por la ley. Y por último tenemos también la coordinación legal entre lo que es el autor y el destinatario. Hablando acerca de los artículos, en este caso el 102 y el 103 de la Ley Notarial para la Ciudad de México, pues el artículo 102 básicamente nos habla acerca de que no deben quedar en el texto espacios, textos, variantes, signos, etcétera, que puedan prestarse una interpretación errónea del texto redactado. Es decir, la letra debe ser clara y sin abreviaturas, no pueden usarse números salvo que se acompañen con el texto que exprese la cantidad literal. No puede haber espacios en blanco que permitan agregar el texto, algo diferente a lo que haya sido escrito. A su vez, las firmas deben ir al final del escrito sin dejar espacios en blanco, y si hay espacios en blanco deben de llenarse con líneas. También este artículo nos habla acerca del protocolo digital y el uso de la firma electrónica del notario, lo cual está permitido completamente, pero cualquier corrección que se haga al documento debe ser constatado por el mismo notario. En cuanto al artículo 103, es un poco más extenso. Primeramente nos habla acerca del idioma, que en este caso, al ser México, debe ser el idioma español. Nos dice que sí, se pueden utilizar palabras en otro idioma, claro, cuando estamos hablando de empresas o elementos que cuentan con una traducción que pues no puede ser literal hacia el español. Entonces pues es necesario expresarlos en inglés para que se entienda el concepto como tal. A su vez, también este artículo nos habla de los elementos que deben constar en el texto para dar fe del mismo, es decir, lo que debe de contener y dar a conocer, así como las prohibiciones del mismo. Por ejemplo, el numeral 1 nos expresa que en el proemio, la clase del protocolo en que actúa, el número de escritura y el libro a que pertenece, así como el lugar y fecha en el que se asienta o aloja, debe contener nombres y apellidos, el número de la notaría del que es titular, el acto o actos contenidos y el nombre del o de los otorgantes y el de sus representados y demás comparecientes. Es decir, tiene que venir aquí toda la información envasada de quiénes son los involucrados, a qué hora fue el procedimiento, de qué se está hablando, qué es lo que se está solicitando o qué es lo que se está plasmando en este documento. En el numeral 3, por ejemplo, nos dice: se consignará los antecedentes y certificará haber tenido a la vista los documentos que se le hubieran presentado para la formación de la escritura. En el numeral número 7 nos dice que no deberán de modificarse en la escritura la descripción del inmueble, es decir, no puede haber modificaciones en este texto ya hecho. Si por una modificación se le agregara un área que no le corresponde conforme a sus antecedentes de propiedad, la adición puede ser hecha, sí, si se funda en una resolución o diligencia judicial o en una orden o constancia administrativa que provenga de una autoridad competente. Como vemos, pues este artículo nos habla de distintas fases o distintos elementos que se pueden prestar a interpretaciones erróneas o se pueden prestar a confusión, y nos dice precisamente cómo interpretarlos. También el artículo nos habla del protocolo a seguir en caso de que exista una duda a nivel judicial.
en cuyo caso se habla de que se utilizará la esfera jurídica y el marco legal correspondiente y los antecedentes en distintos textos para determinar la resolución, y no se utilizará un criterio del orden en este caso, y pues se plasmarán las evidencias que constatan la propiedad del bien o de la situación a discutir, de forma que se puedan repartir de forma correcta o se pueda determinar quién va a renunciar a qué partes en este caso. En dicho supuesto, los representantes deben declarar en la escritura que sus representados son capaces y que la representación que ostentan está vigente en los términos. Aquellos que comparecen en el ejercicio de un cargo protestarán la vigencia del mismo. También menciona qué hacer en caso de que un texto no se encuentre en el espacio. En este caso, qué hacer en caso de que un texto no se encuentre en el idioma español, en cuyo caso pues debe ser traducido por un perito conocido. También menciona que las enajenaciones de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales a partir de la cantidad mencionada en el Código Civil, así como los actos que garanticen un crédito por mayor cantidad que la mencionada en los artículos relativos al Código Civil, deberán ser constados en una escritura ante notario, salvo los casos de excepción previstos en el mismo artículo. En pocas palabras, el artículo 103 nos define cómo debe encontrarse el texto para ser tomado como válido y qué hacer en caso de que existan dudas al respecto del mismo y cómo interpretarlo o llevarlo a cabo para tener una interpretación legal correcta en este caso.